No te lo van a contar en una consulta médica convencional, pero voy a ser directo. Si has dejado de masturbarte en la madurez, tu cuerpo podría estar deteriorándose sin que te des cuenta. No es un tema tabú ni una tontería de vestuario. Es una realidad clínica, fisiológica y seria. Y las consecuencias de ignorarlo pueden afectar gravemente no solo a tu salud sexual, sino también a tu mente, tu corazón, tu sueño, tus defensas y tu propia identidad. Me llamo Dr. Javier Ortega. Soy urólogo y especialista en salud masculina, con más de 3 décadas atendiendo a personas mayores en toda España. He dedicado mi vida a comprender cómo envejece el cuerpo, especialmente en lo que respecta a la intimidad, las hormonas y la vitalidad a largo plazo. Y uno de los peligros más silenciosos que he observado es este: demasiadas personas mayores abandonan su salud sexual y con ella pierden una de las claves más importantes de su bienestar integral. Puede que esto te sorprenda. La masturbación no es un impulso juvenil sin sentido. Es una herramienta poderosa que tu cuerpo envejecido aún posee para equilibrar tus hormonas, estimular tu mente, proteger la próstata e incluso combatir la depresión. Y si la has dejado o nunca la practicaste, el precio que estás pagando puede ser mucho más alto de lo que imaginas. En los próximos minutos te voy a mostrar con claridad lo que ocurre dentro de tu cuerpo cuando dejas de masturbarte con la edad. Y lo que voy a compartir contigo podría cambiar para siempre tu forma de ver tu salud y tu relación contigo mismo. Antes de comenzar, si te importa mantenerte lúcido, sano y autónomo con los años, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ningún consejo hecho a tu medida. Y si este mensaje conecta contigo, escribe 1 en los comentarios. Si no, escribe 0. Tu opinión me ayuda a crear contenidos que realmente apoyen tu bienestar. 1. El silencio que daña, como la inactividad sexual afecta a tu próstata y al control urinario. Empecemos por lo que quizás sea la consecuencia más ignorada y al mismo tiempo más devastadora de abandonar la autoestimulación en la madurez. El impacto silencioso que produce en la salud prostática y en la función urinaria. Durante mis primeros años como urólogo, hace ya más de 30 años, no imaginaba cuántos hombres mayores, incluso los más reservados, acabarían compartiendo conmigo una confesión común. Con los años habían dejado de masturbarse por completo. No por falta de deseo, sino porque pensaban que esa etapa ya había pasado. Recuerdo perfectamente a Julián, un hombre de 73 años, fuerte, elegante, exprofesor de historia. Se sentó frente a mí en la consulta y me dijo con serenidad: «Doctor, pensé que ya no necesitaba esa parte de mi vida, pero últimamente me despierto 5 o 6 veces cada noche con urgencias para orinar. No entiendo qué ha cambiado». Lo que Julián no sabía, y lo que muchísimos hombres tampoco saben, es que la eyaculación regular, incluso a través de la masturbación, es una de las herramientas naturales más eficaces que el cuerpo tiene para mantener la próstata en buen estado. La próstata no es un órgano pasivo, es un tejido vivo dinámico, que produce líquido seminal que se contrae, se activa, se limpia. Pero cuando esa actividad desaparece, ese sistema empieza a fallar. Sin estimulación, el fluido prostático se estanca, y ese estancamiento crea un entorno perfecto para que aparezca la inflamación, la hinchazón, y con el tiempo, una presión interna que afecta no solo a la capacidad de orinar con normalidad, sino también a la función sexual. ¿Te suena familiar un chorro de orina más débil, sensación de vejiga llena, aunque acabes de ir al baño? Esa incomodidad constante que no sabes explicar. No son molestias sin importancia. Son avisos. Son las primeras señales de que tu cuerpo te está pidiendo ayuda. Y aquí viene la parte más peligrosa
Cuando se ignoran estos síntomas, pueden evolucionar hacia una hiperplasia benigna de próstata HBP, una condición que afecta a casi la mitad de los hombres mayores de 60 años en España. Si no se trata, puede desembocar en retención urinaria, infecciones de vejiga, necesidad de sondas o incluso cirugía para aliviar la presión, como le ocurrió finalmente a Julián. Una intervención que con hábitos constantes y sencillos tal vez podríamos haber evitado. La eyaculación regular es como un sistema de drenaje natural. Ayuda a eliminar líquidos retenidos, a reducir la acumulación y a prevenir la congestión. Y esto no es una opinión personal. Los estudios científicos indican que los hombres que eyaculan al menos 21 veces al mes tienen un riesgo significativamente menor de desarrollar cáncer de próstata que quienes no lo hacen. Y quiero dejar algo claro. Esto no va de volver a tener 20 años, ni de recuperar fantasías del pasado. No tiene nada que ver con la obsesión ni con el deseo. Tiene que ver con la función, con la biología, con cuidar de tu cuerpo de forma natural, sencilla y eficaz. Porque cuando dejas de masturbarte en la vejez, no solo estás dejando atrás el placer, estás abriendo la puerta al dolor, a la inflamación y a una pérdida progresiva de control sobre una de las funciones humanas más básicas, orinar. He tenido pacientes que dejaron de salir de casa por miedo a no encontrar un baño a tiempo. Hombres orgullosos que empezaron a sufrir ansiedad nocturna por la inseguridad de su vejiga. No dormían, no descansaban. Y con el tiempo dejaron de hacer viajes largos, de visitar a sus nietos, de sentirse libres. Y sí, todo esto va más allá de lo físico. Porque perder el control sobre tu cuerpo, tener que planificar cada salida según la cercanía del servicio, despertarte cada 2 horas por la noche, eso no solo agota, también te roba libertad. No es solo la próstata, es tu independencia, es tu dignidad. Y lo que hace esto aún más inquietante es que aunque todo empiece con un pequeño órgano, las consecuencias no se quedan ahí. Lo que comienza en el cuerpo termina afectando a la mente. Y eso es lo que veremos a continuación, cómo la desaparición de la autoestimulación también empieza a apagar la claridad mental, la memoria e incluso la identidad. 2. Niebla mental y pérdida de claridad interior. No siempre son los síntomas físicos los que primero delatan un deterioro. A veces lo que se desmorona antes que el cuerpo es la lucidez, esa chispa mental que siempre te acompañó. Y todo comienza de forma tan silenciosa que cuando uno se da cuenta, ya ha empezado a perderse entre las sombras del olvido cotidiano. Recuerdo a Ramón, un antiguo abogado sevillano de trato fino y verbo rápido, que vino a mi consulta sin una queja concreta. No era la próstata ni el cansancio lo que le preocupaba. Me miró con una mezcla de extrañeza y resignación y me dijo: «Doctor, últimamente entro en una habitación y no sé qué iba a hacer. Empiezo una frase y de pronto no recuerdo cómo terminarla. Antes era afilado como una navaja. ¿Esto es normal con la edad?» Es una pregunta que escucho más de lo que imaginas. Y sí es cierto que el paso del tiempo trae consigo algunos cambios en la memoria. Pero lo que muchos no saben, ni siquiera personas cultas y concienciadas con su salud, es que la actividad sexual, incluida la masturbación, juega un papel crucial en el mantenimiento de la función cerebral. Cada vez que te estimulas, el cerebro responde liberando un cóctel de neuroquímicos: dopamina, serotonina, oxitocina. Estas sustancias no son solo hormonas del placer, son guardianes de tu memoria, tu concentración y tu estabilidad emocional. Favorecen el riego sanguíneo cerebral, refuerzan las conexiones neuronales y, lo más importante, reducen el cortisol,
esa hormona del estrés que en niveles altos y crónicos literalmente daña las células cerebrales. Ahora bien, cuando dejas de masturbarte, sobre todo durante largos periodos, esas oleadas neuroprotectoras se vuelven menos frecuentes. Y poco a poco, casi sin darte cuenta, se va apagando el filo mental. Primero olvidas un nombre, luego confundes los días de la semana. Después dudas de ti mismo. Y en esa duda, en ese vacío silencioso, aparece algo más peligroso que el olvido, el miedo. He visto a hombres entrar en pánico porque creen que están perdiendo la cabeza cuando en realidad su cerebro está simplemente sediento de estimulación, de equilibrio químico, de conexión. Y en los hombres en particular hay otro factor que no podemos ignorar: la testosterona. Esta hormona tan vinculada a la sexualidad también lo está a la memoria, la vitalidad y la autoconfianza. Cuando la actividad sexual desaparece, sus niveles pueden caer más rápido de lo habitual, afectando no solo el deseo, sino la claridad de pensamiento, la toma de decisiones y la sensación de ser uno mismo. Incluso hay investigaciones que están empezando a relacionar la falta de actividad sexual en la vejez con signos tempranos de deterioro cognitivo e incluso de demencia. No estoy diciendo que dejar de masturbarse cause Alzheimer, pero sí afirmo con rotundidad que privar al cerebro de estimulación, liberación emocional y apoyo hormonal lo hace más vulnerable, más lento, menos resistente. Y esa niebla mental de la que hablaba Ramón no es solo un olvido ocasional. Es un cambio en la forma de vivir, de relacionarte, de pensar y de reconocerte. Te lo digo con ejemplos reales. Antonio, que dejó de ir a su club de ajedrez porque ya no podía concentrarse. Luis, un maestro jubilado, que cada mañana se sentía como si despertara en blanco, como si le hubieran robado la vitalidad durante la noche. Estos no eran casos que requerían medicación. Eran síntomas de una desconexión profunda con el propio cuerpo. Una desconexión que comienza muchas veces con el abandono de la intimidad personal. Y aquí está lo más doloroso. Esto no es inevitable. Se puede prevenir, se puede revertir. No necesitas fármacos caros ni terapias complicadas. A veces basta con empezar por algo tan simple y olvidado como reconectar contigo mismo, con ese cuerpo que sigue esperando ser atendido, tocado, escuchado. Porque cuando estimulas el cuerpo, despiertas el cerebro. Y cuando el cerebro se despierta, vuelve la claridad, la seguridad y el sentido. Pero la pérdida de agudeza mental es solo una pieza del rompecabezas. Lo que viene después, cuando el equilibrio emocional empieza a desmoronarse y el estado de ánimo se desliza sin que te des cuenta, puede ser aún más sutil, más destructivo y mucho más difícil de nombrar. En la siguiente parte vamos a hablar de algo aún más silencioso: cómo el abandono de la intimidad puede abrir la puerta a la depresión encubierta, esa que no se llora, pero se siente en cada rincón del día. 3. Cuando el alma se apaga, la tristeza que no se nota y el cuerpo que deja de sentir. No todos los síntomas se notan a simple vista. Algunos se instalan en silencio, como una niebla que cubre las emociones sin levantar sospechas. Uno de los más traicioneros es la pérdida del color emocional, cuando ya no sientes ni alegría ni tristeza, sino simplemente nada. Eso fue lo que me dijo Miguel, un antiguo ferroviario de 72 años, viudo desde hacía poco más de un año. Vino a la consulta sin un motivo físico claro. Su presión arterial estaba bien, sus análisis normales, pero su mirada, esa sí hablaba. Me dijo: «No siento nada, doctor, ni ilusión ni pena. Todo está plano, como si estuviera viendo la vida a través de un cristal opaco. ¿Eso es normal a mi edad?». Aquella pregunta tan directa y tan triste sigue resonando en mi memoria.
porque no era la primera vez que la escuchaba. Muchos lo atribuyen al envejecimiento, a una especie de resignación emocional que viene con los años. Pero en muchos casos, lo que parece una parte inevitable de envejecer es en realidad la consecuencia silenciosa de haber abandonado el contacto íntimo con uno mismo. Y sí hablo de la masturbación, pero no desde el deseo ni desde lo erótico, desde la biología y desde la salud emocional. La autoestimulación no es solo un acto físico, es también un canal de liberación emocional, una forma natural que tiene el cuerpo de procesar tensiones, soledad o duelo. Cuando llegamos al clímax, el cerebro libera oxitocina y endorfinas, sustancias que actúan como antidepresivos naturales, regulan el estado de ánimo y calman la ansiedad. Ahora imagina eliminar ese mecanismo justo en el momento de la vida donde más lo necesitas. En plena etapa donde abundan las pérdidas, los cambios, la fragilidad. Sin esa vía de escape emocional, el cuerpo se calla y la mente se encierra. Y ese silencio interno puede transformarse en algo mucho más serio de presión. He visto cómo ocurre poco a poco. Una persona deja de tocarse tras enviudar, o lo evita porque cree que ya no toca a su edad. Los días pasan luego las semanas. Empieza a dormir más de la cuenta, o a no dormir nada. Pierde el interés por las aficiones. Deja de hablar con familiares. Incluso deja de comer con gusto. Y la vida empieza a parecer un folio gris, sin emoción, sin impulso. Y lo más cruel es que la mayoría no hace la conexión. No piensan he dejado de sentir porque he dejado de estar conmigo. Piensan esto es lo que toca ahora. Y así, sin saberlo, confunden la desconexión con la vejez. En realidad lo que falta no es juventud, es intimidad, presencia, conexión con el cuerpo. No para buscar placer superficial, sino para recordar que uno está vivo, que uno todavía puede sentir. La depresión en personas mayores muchas veces pasa desapercibida. No se presenta siempre como tristeza. A veces es fatiga constante, o mal humor sin motivo, o simplemente un vacío, una ausencia de ganas, una ausencia de deseo, una ausencia de sí mismo. Y aunque los tratamientos médicos y la terapia psicológica son herramientas necesarias en muchos casos, te diré algo que he comprobado en consulta. A veces un simple gesto puede cambiarlo todo. Recuerdo a Salvador, de 74 años. Me confesó que tras volver a tocarse de forma regular por primera vez en años, empezó a sentirse humano otra vez. Me dijo, no fue solo que se me quitó la tristeza, fue que volví a reconocerme, a mirarme al espejo y decir, sigo aquí. Ese pequeño acto tan íntimo, tan sencillo, le devolvió algo que había perdido sin saber la pertenencia a su propio cuerpo. Y eso es lo que quiero que entiendas. La masturbación en la tercera edad no tiene que ver con fantasías, ni con lujuria, ni mucho menos con vergüenza. Tiene que ver con salud emocional, con decirle al cuerpo, todavía mereces sentir, todavía tienes derecho a liberar, todavía estás presente. Porque cuando cortas ese vínculo, no solo te arriesgas a la tristeza, te arriesgas a la desconexión, a la soledad emocional, a la pérdida de impulso vital, y en algunos casos incluso a perder las ganas de vivir. Pero lo emocional no es lo único que empieza a tambalearse. Hay otro coste oculto más físico, más silencioso aún, porque cuando la intimidad desaparece, el sueño también empieza a romperse, y con él se desmoronan la memoria, el sistema inmunológico y tu capacidad de recuperación frente a las enfermedades. En la siguiente sección vamos a hablar de eso, cómo la ausencia de descarga sexual puede robarte el sueño reparador que tu cuerpo necesita para mantenerse fuerte y vivo. 4. Sueño roto cuando el descanso se escapa y nadie sabe por qué.
El insomnio en la vejez es un visitante frecuente, pero pocas veces se investiga su verdadera causa. Muchos lo aceptan como algo normal con los años. Sin embargo, hay un factor crucial que rara vez se menciona y que puede estar en el corazón del problema: la pérdida de intimidad con uno mismo. Lo vi claramente en el caso de Ernesto, un hombre de 68 años, antiguo restaurador en Valencia. Llegó a mi consulta ojeroso, con la piel apagada y los gestos lentos. Me dijo: «Doctor, me duermo sin problema, pero a las 2 de la madrugada me despierto como si alguien me sacudiera. Después nada, solo vueltas y más vueltas hasta que amanece». Le hicimos pruebas analíticas, control de apnea, revisión neurológica. Todo dentro de lo esperable. Entonces le pregunté con delicadeza por su vida íntima. Se quedó en silencio, bajó la mirada y murmuró: «Esa parte de mí ya no existe». Y ahí estaba la clave. Lo que Ernesto creía que era una etapa superada, su sexualidad en solitario, podía ser en realidad justo lo que su cuerpo estaba pidiendo a gritos para volver a dormir profundamente. Porque dormir bien no es simplemente cerrar los ojos. Es un proceso hormonal complejo en el que el cuerpo necesita activar ciertos mecanismos para desconectar del estrés y entrar en estado de reparación. Uno de los disparadores naturales más potentes para alcanzar ese estado es el orgasmo. Durante el clímax, el cerebro libera oxitocina, prolactina y endorfinas, un cóctel químico diseñado por la propia biología para calmar el sistema nervioso, disminuir el ritmo cardíaco, relajar los músculos y preparar el cuerpo para un sueño profundo y restaurador. A la vez, el cortisol, la hormona que mantiene despierta la mente y tensa el cuerpo, cae bruscamente. ¿Y qué pasa si ese proceso desaparece de tu vida durante semanas, meses o incluso años? Pues que el cuerpo pierde uno de sus mecanismos más eficaces para descansar. Y lo que lo sustituye no es el silencio, es el ruido, pensamientos acelerados, frustración, tensión muscular, vueltas en la cama. Algunas personas recurren a pastillas para dormir. Otras simplemente asumen el cansancio como su nueva normalidad. Pero las consecuencias de dormir mal no se limitan al agotamiento. La privación crónica de sueño debilita el sistema inmunológico, acelera el deterioro cognitivo, aumenta el riesgo cardiovascular y te vuelve más vulnerable a la ansiedad y la depresión. En personas mayores, también incrementa la probabilidad de caídas, confusión mental y pérdida de autonomía. He acompañado a pacientes que hasta hace poco llevaban una vida activa y plena, y que sin ninguna enfermedad grave fueron apagándose. No por falta de salud, sino por falta de descanso. Y lo más alarmante, muchos de ellos no sabían que habían perdido la llave más sencilla para conciliar el sueño. No era una pastilla, ni una aplicación para respirar. Era su propio cuerpo, su válvula natural de liberación, la masturbación. Sé que puede sonar trivial hasta irrelevante, pero para algunos es la diferencia entre 4 horas de sueño entrecortado y 7 horas de descanso profundo, que cura, restaura y renueva. Uno de mis pacientes, tras volver a tocarse con regularidad, me dijo: «Doctor, duermo como cuando tenía 40. No sabía cuánto necesitaba eso. Pensaba que era la edad. Y ese es el verdadero problema. Confundir el abandono del cuerpo con el envejecimiento. Pensar que lo que se está deteriorando es el paso del tiempo, cuando en realidad es el olvido de uno mismo. Si te ves tumbado en la cama con la mente a 1000, los músculos tensos y las horas cayendo lentas como una gotera, pregúntate con sinceridad: ¿cuándo fue la última vez que tu cuerpo se relajó por completo? La última vez que te diste permiso para soltar, para sentir, para descargar. A veces la solución no está en una receta.
está en recuperar un ritmo antiguo que tu cuerpo aún recuerda, si tú le das la oportunidad de volver a sentirlo. Pero el precio del insomnio no se detiene en el cansancio. La siguiente consecuencia de abandonar la intimidad es aún más física, más tangible. Se nota en cómo se debilitan tus músculos, cómo tu equilibrio se resiente y cómo tu vejiga empieza a fallarte. En la próxima sección vamos a descubrir qué sucede realmente en el suelo pélvico y en la circulación cuando dejamos de estimular esa parte tan olvidada del cuerpo. 5. Cuando el suelo se hunde, el debilitamiento silencioso del suelo pélvico y la circulación. No solemos hablar de ello, pero muchas de las dificultades físicas que aparecen con la edad no tienen que ver con el paso del tiempo en sí, sino con lo que dejamos de hacer sin darnos cuenta. Una de las áreas más olvidadas y sin embargo más determinantes para la calidad de vida en la vejez es el suelo pélvico. Lo vi claramente en el caso de Fermín, un bombero jubilado de 71 años. Fuerte, disciplinado, acostumbrado a valerse por sí mismo. Me buscó porque notaba algo extraño en su cuerpo. Es como si la base se me estuviera desmoronando, me dijo con la frustración contenida de quien siempre ha sido dueño de su físico. Tenía pequeñas pérdidas de orina molestias al estar de pie durante mucho tiempo y una incomodidad persistente en la zona baja de la espalda y las caderas. Al principio pensó que eran cosas de la edad, pero lo que estaba experimentando era el debilitamiento progresivo de su suelo pélvico. ¿Y qué es el suelo pélvico exactamente? Es un conjunto de músculos profundos situados en la base del abdomen que sostienen la vejiga, el recto y los órganos sexuales. Son esenciales para funciones tan básicas como retener la orina, controlar los gases, mantener relaciones sexuales sin dolor o incomodidad, y también para sostener nuestra postura y equilibrio. El problema es que estos músculos, al no ser visibles, solo llaman la atención cuando fallan. Pérdidas involuntarias, estreñimiento, disfunción eréctil, dolor al caminar o al permanecer de pie. Y sin embargo, hay algo que muchas personas no saben. La masturbación regular, incluso suave, es una de las formas más eficaces de mantenerlos activos. Durante la excitación y el orgasmo, el suelo pélvico se contrae rítmicamente. Es como un ejercicio profundo, natural y perfectamente diseñado. No para lucir el cuerpo, sino para preservar su funcionalidad. Estas contracciones mejoran el flujo sanguíneo en toda la zona baja del cuerpo, fortalecen la estructura interna y mantienen la comunicación saludable entre nervios y músculos. Pero cuando dejas de masturbarte de forma regular, ese sistema empieza a apagarse. Los músculos pierden tono, la circulación se ralentiza, los tejidos se vuelven menos elásticos y las señales nerviosas se debilitan. Las consecuencias no tardan en llegar: urgencia urinaria, goteo tras orinar, dificultad para contener gases, molestias al moverse. En los hombres puede suponer una pérdida drástica de función sexual. En las mujeres, sequedad, tensión pélvica y malestar que inhibe cualquier tipo de intimidad. He conocido a personas que han dejado de salir a la calle por miedo a no controlar su vejiga. Otras que han abandonado reuniones familiares por temor a una fuga inesperada al toser o reír. Y casi todas ellas no sabían que el origen estaba en algo tan concreto como la falta de estimulación y actividad en esa zona olvidada del cuerpo. Y hay algo que necesito decir con total claridad. Ignorar esta parte del cuerpo no es solo incómodo, es peligroso. Puede desencadenar caídas por pérdida de estabilidad, incontinencia, que afecte a la autoestima e incluso la pérdida de dignidad personal, algo que nadie merece vivir. Entonces llegan las compresas, los empapadores, la planificación constante de rutas que pasen cerca de un baño.
Y todo por haber descuidado los cimientos de tu propio cuerpo. Y cuanto más tiempo pasa, más difícil es recuperarlo. Lo que más me duele es la cantidad de personas mayores que sufren esto en silencio. No lo cuentan, les da vergüenza, o piensan que es lo normal a cierta edad. Pero no lo es. Tu cuerpo, incluso con 70, 80 o 90 años, sigue queriendo funcionar. Y una de las maneras más eficaces, sin medicamentos ni aparatos, es mantener activa tu intimidad de forma suave, segura y constante. Cuando recuperas esa conexión, no estás buscando placer efímero, estás restaurando fuerza, estás enviando sangre donde más se necesita, estás reactivando nervios, manteniendo tejidos vivos y recordándole a tu cuerpo que esa parte todavía importa. Y como ya habrás intuido, esta consecuencia es física, sí, pero la siguiente va todavía más allá. Porque dentro de tu sistema inmunológico, en tu sangre, en tus defensas celulares, hay un impacto profundo del que casi nadie habla. En la próxima sección, veremos por qué la falta de intimidad también puede debilitar tu sistema inmunitario y cómo algo tan simple como una práctica personal puede ayudarte a prevenir enfermedades desde dentro. 6. Un escudo debilitado. Como la falta de intimidad reduce tus defensas. Lo que muchas personas no imaginan es que a veces la vulnerabilidad frente a enfermedades no viene solo del frío del estrés o de la edad, sino también del silencio del propio cuerpo. Un silencio que se instala cuando dejamos de conectarnos con él de forma íntima, afectando incluso al sistema que nos protege, el inmunológico. Te contaré lo que viví con un paciente de confianza, Enrique, un antiguo profesor de biología de 67 años. Siempre había gozado de buena salud, pero aquel invierno vino a la consulta agotado. No levanto cabeza, me dijo. 3 resfriados en 2 meses, infecciones leves, que antes no duraban ni 2 días, y ahora me dejan semanas por los suelos. Le hicimos un repaso completo. Alimentación, sueño, actividad física, medicación. Nada fuera de lo común. Entonces le pregunté con suavidad, ¿y tu vida íntima, Enrique? ¿Sigues activo aunque sea en solitario? Sonrió con cierta incomodidad y negó con la cabeza. Esa parte se jubiló conmigo, doctor. Lo que Enrique no sabía, y lo que tantas personas desconocen, es que la actividad sexual, incluida la masturbación, tiene un efecto directo y medible sobre el sistema inmunológico. Y no es una metáfora, es biología pura. Durante la excitación y el orgasmo, el cuerpo libera una serie de compuestos bioquímicos que no solo producen bienestar, también fortalecen las defensas. Uno de ellos es la inmunoglobulina AIgA, un anticuerpo esencial que actúa como primera línea de defensa frente a virus y bacterias, especialmente en las vías respiratorias y digestivas. También se liberan endorfinas que reducen la inflamación y favorecen la recuperación de tejidos. Todo esto se activa con algo tan natural como el placer. Ahora imagina prescindir de este impulso, no una vez, sino durante semanas, meses, incluso años. Lo que estás haciendo sin saberlo es apagar una de tus herramientas inmunológicas, más fáciles de activar. Y justo cuando más lo necesitas, porque con la edad el sistema inmune ya tiende a debilitarse, le estás quitando el último empujón. Es como quitar las pilas a un detector de humo y confiar en que aún así sonará si hay peligro. He visto esto muchas veces en consulta. Personas mayores que dejaron de estimularse, quizá por duelo, vergüenza o desinformación, y que empezaron a enfermar con más frecuencia, a recuperarse más despacio, a sufrir inflamaciones recurrentes. No entendían qué les pasaba, pero su cuerpo sí lo sabía. Y lo estaba diciendo, algo me falta. Y no se trata solo de resfriados o molestias estacionales. El sistema inmunológico también protege,
frente a enfermedades de largo plazo, cáncer, problemas cardiovasculares, deterioro celular, heridas que no cicatrizan. Y adivina qué lo ayuda a funcionar mejor: una buena circulación, equilibrio hormonal y niveles bajos de cortisol, la hormona del estrés. La actividad sexual regular contribuye precisamente a eso. Reduce el cortisol, mejora la circulación, estimula hormonas de reparación, refuerza la respuesta inmunológica. Cuando esa actividad desaparece, comienza un efecto dominó. Aumenta el estrés, el sueño se fragmenta, la inflamación sube y poco a poco el cuerpo empieza a rendir menos, sin que uno sepa por qué. Recuerdo especialmente a Carmen, una mujer de 74 años que había perdido a su marido hacía ya 5. Me confesó que desde entonces no se había tocado ni una sola vez. No por miedo, doctor, me dijo, por olvido. Como si esa parte de mí se hubiese apagado con él. Le expliqué con calma la relación entre intimidad personal e inmunidad. No como una obligación, sino como una forma de autocuidado. Meses después volvió, con el rostro más vivo, los ojos más claros. No sabría explicarlo, me dijo, pero siento que mi cuerpo vuelve a estar de mi lado, como si estuviésemos remando juntos otra vez. Eso no es magia. Es lo que sucede cuando el cuerpo recibe señales de vida, de presencia, de que aún merece ser atendido. Y aunque este tema aún incomode a muchos, lo diré claro: tu sistema inmunológico no entiende de vergüenza, solo responde a la acción, y la estimulación sexual, incluso en soledad, es una acción poderosa, un mensaje que recorre cada célula de tu cuerpo diciendo: sigo aquí, aún quiero cuidarme, aún quiero vivir bien. Pero si bien esta consecuencia afecta directamente a tu salud física, la siguiente va más allá. Porque cuando dejas de tocar tu cuerpo, puede que sin darte cuenta, también dejes de reconocerte en él. En la próxima sección, vamos a hablar de algo más íntimo aún, cómo la desconexión corporal erosiona poco a poco tu autoestima, y qué puedes hacer para reconectar con esa parte de ti que nunca ha dejado de existir. 7. Cuando el cuerpo deja de sentirse tuyo, la pérdida silenciosa de identidad y autoestima. Hubo una conversación que nunca he podido olvidar. Fue con Julián, un antiguo director de colegio, un hombre que en sus mejores años irradiaba presencia, humor y una inteligencia que llenaba cualquier sala. Pero el día que vino a su revisión anual, algo era distinto. Su voz seguía siendo amable, pero su mirada más apagada. Sus hombros levemente encorvados. Algo dentro de él se había desplazado. En medio de la consulta hizo una pausa larga y murmuró casi sin mirarme: siento que ya no vivo en este cuerpo, como si solo lo habitara sin pertenecerle del todo. Esa frase me atravesó, porque no era la primera vez que la oía, de hombres y mujeres, de distintas generaciones, con distintas palabras, pero con la misma herida silenciosa, la sensación de haberse desconectado del cuerpo propio. Y muchas veces ese proceso empieza de forma tan sutil que ni se nota. Un día se deja de acariciar la piel, otro de mirarse al espejo con ternura, otro de tocarse con intención. No por falta de deseo, sino por la creencia errónea de que ya no tiene sentido, que ya es tarde, que eso es cosa del pasado. Pero lo que realmente ocurre cuando dejas de tocar tu cuerpo no es una simple omisión, es una pérdida profunda, porque el tacto no es solo físico, es presencia, es decirle a tu sistema nervioso: estoy aquí, este cuerpo sigue siendo mío, y sigue importando. Cuando esa comunicación se interrumpe, algo empieza a apagarse. La distancia emocional se agranda, la piel se vuelve territorio ajeno, y poco a poco se instala la indiferencia,
Se dejan pasar pequeños dolores. Se evita el reflejo en el espejo. Se abandona el ritual de vestirse con esmero, de cuidarse de celebrar el cuerpo. Y con todo ello, se desvanece también el sentido de valor propio. He visto cómo esa desconexión se traduce en una especie de anestesia emocional. Personas que dejan de buscar afecto físico, que sienten vergüenza de su edad, que pierden el impulso por alimentarse bien, hacer ejercicio o simplemente salir de casa. Una mujer me confesó con un nudo en la garganta: desde la menopausia no me he tocado ni una sola vez. Dejé de sentirme mujer, y cuanto menos me tocaba, más desaparecía. Esa palabra desaparecer me golpeó, porque eso es exactamente lo que ocurre cuando dejas de reconocerte en tu propio cuerpo. No solo pierdes placer, pierdes identidad, visibilidad, sentido de vida. Pero hoy quiero que escuches esto con toda tu alma. No tiene por qué ser así. Recuperar la conexión con tu cuerpo incluso en soledad y sin expectativas sexuales es un acto de amor propio. No se trata de ser como antes. Se trata de honrar el presente, de mirar tu cuerpo con compasión y decirle: sigo aquí, sigo sintiendo, aún merezco ser vista, incluso por mí. Cuando acaricias tu piel con presencia, sin prisa ni vergüenza, algo dentro se despierta. No es solo placer, es pertenencia. Es un mensaje silencioso que dice: no he caducado, mi cuerpo aún cuenta, mi historia no se ha terminado. Y ese gesto tan íntimo, tan tuyo, es quizá el más profundo de los actos de sanación, porque no hay mayor victoria que regresar a ti misma, a tu cuerpo, a tu verdad. Y ahora que llegamos al final de este recorrido, es momento de mirar el conjunto, porque aunque cada una de las 7 consecuencias que hemos visto ya es preocupante por sí sola al unirlas, se revela algo mucho más grande y más urgente. En este mensaje final, quiero mostrarte lo que realmente está en juego. Y sobre todo, cómo puedes empezar a recuperar el control desde hoy mismo. Últimas reflexiones. Recuperar la intimidad es recuperar la salud. A lo largo de los años que he pasado acompañando a personas mayores en su camino de salud, hay algo que siempre me ha conmovido más que cualquier diagnóstico: las pérdidas silenciosas que llevan dentro. Esas que no aparecen en una analítica ni en una resonancia. Un hombre que antes se miraba al espejo con seguridad, ahora lo evita. Una mujer que antes reía con todo el cuerpo, ahora susurra que hace años que no siente nada en su piel. Y lo más doloroso es que muchos les han hecho creer que eso es simplemente envejecer. Pero yo no lo creo, ni por un momento. Y si tú has llegado hasta aquí conmigo, sospecho que tú tampoco. Porque esta es la verdad: el momento en que dejamos de cuidar nuestra parte íntima, el momento en que relegamos ese aspecto de nuestro cuerpo y nuestra identidad, comienza una cadena de consecuencias silenciosas. Ya las hemos nombrado una a una, como la salud prostática y urinaria se resiente sin una liberación regular. Como el cerebro pierde claridad, agilidad, enfoque. Como la ausencia de intimidad puede invitar a la tristeza a perturbar el sueño, debilitar la circulación e incluso comprometer el sistema inmunológico. Y quizás lo más profundo de todo, cómo alejarse de ese vínculo personal con nuestro propio cuerpo puede ir desgastando poco a poco nuestra autoestima, hasta el punto de dejar de reconocernos. Estas no son nimiedades, no son simplemente cosas de la edad, son señales. Señales de que el cuerpo, la mente y el alma están pidiendo ser escuchados. He visto a muchas personas sentarse frente a mí sintiéndose rotas, desconectadas, vacías. Y también he sido testigo del brillo que vuelve a sus ojos cuando comienzan a recuperar esta parte de su vida. Y sabes qué, no hace falta que haya otra persona.
No se necesita juventud ni un estado físico perfecto. Solo se necesita una cosa: permiso, tu propio permiso para verte como alguien digno de intimidad. Ahora, precisamente ahora. Sé que este es un tema del que muchos evitan hablar. Algunos por vergüenza, otros porque nadie les enseñó que era válido cuidar de su salud sexual después de cierta edad. Pero quiero que escuches esto de parte de un médico que ha recorrido este camino con miles de hombres y mujeres. No solo es válido, es esencial. Masturbarse en la madurez no es un capricho, es circulación, es claridad mental, es equilibrio hormonal, es salud emocional, es defensa inmunitaria, es identidad. No es un lujo, es una forma de autocuidado, es una declaración. Todavía estoy vivo en este cuerpo y sigo siendo responsable de su bienestar. Una vez un paciente me dijo: no sabía cuánto echaba de menos sentirme yo, hasta que volví a tocar esa parte de mí. Y eso, exactamente, eso es de lo que estamos hablando. No solo de sobrevivir, sino de sentirse vivo. No solo de sumar años, sino de habitarlos con presencia, dignidad y alegría. Así que si esta parte de ti se te ha olvidado, si la has enterrado o juzgado, te invito hoy a reconsiderarlo, a reconectar, a recordar que tu cuerpo sigue aquí, que sigue escuchando, que sigue siendo capaz, que sigue siendo digno. Empieza poco a poco, con curiosidad, con ternura, pero lo más importante, empieza, porque al elegir cuidar esta parte de ti de nuevo, no solo estás protegiendo tu salud, estás reclamando tu vida. Y si este mensaje ha resonado contigo, no te lo guardes. Dale a me gusta, compártelo con alguien que pueda necesitarlo. Y déjame un comentario abajo, ya sea que estés de acuerdo, tengas dudas o quieras compartir tu experiencia. Tu voz importa. Y tu historia puede ayudar a otra persona a sentirse vista.